Bueno, señores, regresamos con este tema, regresamos al programa. Yo leía, por ejemplo, algunos casos graves de contaminación en Huancavelica, en Ancash, donde tanto el expresidente regional, hoy preso, hablaba de la minería que ellos soportaban por el bien de Cajamarca, ¿no, señores? De Ancash. Ancash está muy contaminado. Pasco ni hablar, ya lo hemos dicho hace un instante, los niños con plomo en la sangre es gravísimo. Lo de Madre de Dios es escandaloso, Río Madre de Dios, Río Huepetúe, Las Piedras, Tambopata, Molinowski, todos contaminados, Ucayali, Puno. O sea, tenemos que poner un alto, Eduardo, a este tipo de cosas también. No podemos cerrarnos a decir no a la minería, en eso creo que los tres ustedes están de acuerdo, pero ¿cómo se le pone un alto a este tema de la contaminación tan grave? Bueno, acá hay que saber respetar. Yo creo que esto es ya lo intangible, más que las normas, porque las normas existen, pero el ser humano siempre tiene la intención o la predisposición a vulnerar o a violar las normas. Esto no es solamente peruano, eso es mundial. A uno le pone una norma y ve la forma mecánicamente de desafiarla. Entonces lo que hay que crear es respeto primero hacia la ley. La norma existe por algo, por algún sentido. Hay algunas normas que no tienen sentido. Y ahí viene el problema. ¿Con qué criterios se hacen las normas mineras acá? ¿Cómo se legisla en este país? ¿Se hace solamente por los 130 congresistas o se invita a los sectores involucrados que pueden dar una opinión? Yo creo firmemente en que las normas tienen que ser consensuadas escuchando a los sectores que están involucrados. De lo contrario son irreales, son absurdas y son inaplicables. Justamente nosotros el fin de semana vamos a tener un programa hablando sobre las mesas de diálogo. Aquí en Habla el Pueblo vamos a hablar sobre ese tema más adelante en otro programa. Y creo que eso puede ser un inicio, Martín, ¿no es cierto? Establecer un ambiente de diálogo entre población, autoridades y empresarios y trabajar de manera consensuada y seria para evitar el tema de la contaminación. Completamente de acuerdo, pero hay que hacer hincapié en que el diálogo debe estar inmerso en el Estado de Derecho y las leyes que están puestas en la mesa desde el comienzo. Porque si tú vas a cambiar las normas de acuerdo a quién te pone más piedras o cuántas carreteras te van tapando, entonces ese diálogo no va a ser fructífero, va a terminar como siempre suele hacerse, que vamos a traer a un mediador, a establecer una mesa de diálogo, mientras la cosa se va enfriando y de pronto cambiamos de gobierno y la cosa siguió igual. El diálogo es importante, pero dentro de ciertos parámetros que deben respetarse. Y hay sitios donde definitivamente no se debe hacer minería y debe respetarse que no se haga, y hay sitios donde debe hacerse minería y no debe vivir gente, por ejemplo Cerro de Pasco. Ya este proyecto para que la ciudad se mueva, una ciudad que nunca debió ser una ciudad. Cerro de Pasco era un campamento minero que se convirtió en ciudad, pero nunca debió ser. Si uno ve desde el cielo una fotografía de Cerro de Pasco, va a ver un pueblo que se está siendo comido por un tajo enorme, que es lo que le da vida al pueblo. Es decir, es como, si dejas de hacer que crezca el tajo, el pueblo se muere. Y si el pueblo se va, no tiene sentido que esté el tajo. No, muevan el pueblo a donde hay varios planes para hacerlo, donde la gente pueda vivir con una mejor calidad de vida y que esa zona sea minera. Y donde no se debe hacer minería, pues que no se permita la minería, que es buena parte de nuestra selva, ¿no? Que está siendo contaminada ilegalmente. Pero no hay que esperar para reaccionar la cantidad de niños enfermos que hay en Cerro de Pasco, ¿no? Y en el Callao también los hubo, porque las máquinas que llevaban iban botando plomo por todas partes y se logró solucionar en buena medida eso. O sea, cuando la ley se quiere aplicar, se puede. No, Julián. Bueno, el público tiene algunas frases que a veces sorprenden porque ahí sí carecen de información. Por ejemplo, una señora llamó para decir que la minería no aporta al fisco. Y eso no es cierto, pues. La minería es uno de los 3 o 4 más importantes sectores de la economía que aporta al fisco. También queremos hacer hincapié ahí en ese lado que por esas razones políticas la minería se comprometió cuando estaba en alza la cotización de los minerales y de los metales en el mundo, se comprometió a dar una cuota voluntaria más o menos equivalente a 5.000 millones de dólares anuales en conjunto. Dieron 3.000 y ahí se paró. Y eso ya pasó mucho tiempo. No cumplieron con ese compromiso porque además el Estado peruano
no les hizo firmar un convenio, no hubo una ley, no hubo... Era un óvulo. Era un óvulo voluntario, sí, según ellos, y nosotros, como Estado peruano, como gobierno peruano, no supimos aprovechar el alza de los precios en el mundo. En unos instantes vamos a ir con más mensajes de Yanina y por supuesto también sus llamadas telefónicas. Eduardo, había un señor que llamaba también y me pareció una llamada interesante porque él decía, ya, ok, contamina la minería, hay que hacer... ¿Qué hacemos? Porque nosotros trabajamos ahí. Habíamos miles de peruanos, nos decía el señor, que trabajamos en la minería. ¿Y qué va a pasar si cierran la minería? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con los trabajadores, no? Bueno, cerrar no es una idea. El hecho de, por ejemplo, prohibir las lunas polarizadas porque hay gente que asalta con carros con lunas polarizadas es un sinsentido. Yo creo que el aspecto va por ahí más que todo a focalizar el riesgo. ¿Dónde está el riesgo en la minería? En la extractividad en general. ¿Dónde está el riesgo? En la parte cuando se utilizan los químicos, como decía don Julián, bueno, hay que evitar usar los químicos. Ahí está el riesgo lo sabemos. Entonces hay que entrar, evidentemente con estudios pertinentes, en qué momento se puede eliminar ese químico y hacer una minería limpia. Y el segundo gran tema está en los accidentes que trae la extractividad. Entonces, si tienes los dos focos de riesgo claramente definidos, puedes establecer medidas o controles para mitigarlos y prevenirlos. Lo que pasa es que el no utilizar estos químicos significa la implementación de tecnología de altísimo nivel que cuesta, entonces hay quienes no tienen los pantalones para decirle, oye, invierte porque es por el bien de claro, acá el tema involucra mucho del liderazgo del Estado, del gobierno, decir, esto se hace y si quieres bien y si no, no hay. Exacto. Vamos con unas llamadas telefónicas, el público está en línea. Hola, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Jorge Zurdo. Bienvenido, Jorge, lo escuchamos. Quería hacer una pregunta a su panel. Es sabido de que definitivamente el Perú es un país minero y no podemos dejar de lado la extracción minera en nuestro país, que representa un ingreso importante. Claro. Pero mi pregunta estaría orientada a la capacidad del Estado peruano a ejercer un control sobre la actividad minera y qué leyes se vienen dando en el Congreso para ejercer este control. Ok, gracias por su pregunta. Recordemos que hay muchos parlamentarios que están, gracias a la minería, disfrutando del Congreso, ¿eh? Es bien difícil que hagan normas controladoras. Hola, buenas noches. Aló. Sí, señor, bienvenido. Aló. Lo escuchamos, bienvenido. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿Aló? A ver, vamos a ver si... Sí, señor, lo estamos escuchando. Vamos, adelante, por favor, está usted al aire. ya, mire, están tratando de la cuestión de la minería. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la Cerro Pasco, en Oroya y todas esas minerías que hay desde Morococha hasta Cerro Pasco. Entonces, la contaminación, ¿por qué se da? Se da porque los gobiernos de turno, nunca dan, o si dan una ley, nunca se cumple. Y las compañías mineras que vienen a hacer minería en el Perú, no cumple la ley. No cumple la ley porque el gobierno no lo hace cumplir. Entonces, el gobierno es responsable de la contaminación que existe en este momento en Cerro Pasco y en todas las minerías del Perú. Porque lo que se tiene que hacer es que se cumpla la ley y que se haga una menor contaminación, porque en esta época hay tecnología suficiente para que no se contamine demasiado al medio ambiente. Ok, gracias por su comunicación telefónica. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, señor, bienvenido. ¿Qué tal? Mira, quería opinar con respecto a la minería. No sé hasta cuándo el Perú va a seguir siendo un mendigo sentado en un banco de oro. Pienso que hay departamentos como Cajamarca y muchos lugares donde podemos explotar bien lo que es la minería y como se debería hacer. Hay países desarrollados, por ejemplo, yo veo la China, cómo hicieron su represa, la Tres Gargantas, la represa más famosa, más grande del mundo, y simplemente reubicaron a la población, algo que no se hace acá, ¿no? Acá se entra a caballazos a decirle al pueblo, oye, ¿sabes qué? Que
vamos a hacer una mina al costado de tu granja y no vas a tener ningún problema. Y eso no se lo cree la gente. Exacto. Es como tener una pistola cerca de la cabeza, ¿no? Entonces, yo digo, debemos planificar bien y actuar correctamente teniendo los ejemplos que dan las grandes potencias, ¿no? Como la China, que reubicó en la represa Tres Gargantas a más de 1 millón de personas. Reubicó a 1.180.000 y tantos. Ok, sí, es verdad. Hay que hacer algo, pues. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Mi opinión, y felicitar al panel por su brillante exposición y el análisis agudo que hace. Mire, yo creo que a partir del próximo gobierno ya tiene que haber un punto de quiebre. No se puede permitir, el gobierno no puede permitir, el próximo gobierno no puede permitir que el Perú se siga contaminando de esa manera. Yo creo que a los candidatos que en 2016 van a tentar la presidencia de la República les corresponde abordar esto. Esto ya debe ser enfocado como política nacional. Y obviamente se tendrá que en la campaña ser bastante escrupuloso en lo que ellos puedan proponer al respecto. Yo creo que también la lista congresal o los congresistas que tengan que ver con cada uno de los candidatos tendrán que comprometerse muy en serio con esto. No vamos a permitir pues que se pueda dar una bancada minera y mucho menos proactiva en un afán que obviamente van a estar interesados en algún lobby, no en el interés nacional. Muchas gracias. Perfecto, gracias por su llamada. Sí, pues prensarse en el Congreso a estas alturas del partido es un poco complicado. Juan José del Castillo estuvo en las calles de nuestra ciudad, como siempre, recorriéndolas para traernos la apreciación del público. Adelante. La actividad minera en el Perú ha dejado grandes pasivos ambientales. El Estado no tiene capacidad para resolverlo. Vamos a preguntar a las personas en las calles de Lima qué opinan al respecto de este tema. Bueno, yo creo que el Estado sí trata de resolver, sino que la población esté el problema. Pues creo que deben sentarse a conversar todos y es la mejor forma de solucionar todo. El caso es porque ha habido mala política de gobierno, de no haber implementado las leyes con ellos, se han dejado que hagan lo de la suya las mineras. Es básicamente por la desidia del Estado y la desidia de los políticos que tenemos. Porque el Perú no tiene una política de Estado, simplemente por eso. Dejan que se lleve todo el mineral sin declarar. El cobre sale con todo. Todos sabemos eso. Creo que esto es por un tema de corrupción. Yo creo que los funcionarios encargados de velar de que no haya contaminación o que se cumplan los estándares, ¿no? Son coimeados, ¿no? Son vendidos y reciben alguna coima para que esto vaya pasando, y las pruebas son esto, lo que sucede, ¿no? En Cerro de Pasco, la contaminación que ha quedado, ¿no? La política muchas veces que se crean para aparentemente generar algún beneficio para el país son con intereses creados, ¿no? Y eso básicamente hace un daño a la misma población que debería ser directamente beneficiada, en este caso con la minería, ¿no? El público en las calles de nuestra ciudad. Martín, alguien se preguntaba de manera inteligente, ¿el gobierno tendrá capacidad de ejercer control? ¿Es que los parlamentarios se fijan en poner normas de control a los pasivos ambientales, mineros que dejan? Es interesante cómo en el inconsciente colectivo hay esta idea pues de que los grandes grupos de inversión en minería vienen a robarse todo y a dejarnos acá como una virgen violada, pues una cosa así, ¿no? Hay que cambiar un poco ese chip, hay que empezar a creer en que tal vez hay la posibilidad de que alguna no lo haga. Que alguna pues sí deje algo de alguna de las grandes empresas, contamine menos o contamine lo que se puede contaminar en un proceso extractivo y que deje plata. Si no pensamos que existe siquiera la posibilidad de que alguna de estas sí lo haga, entonces mejor cerremos el kiosco, declaremos que no se hace minería y chao. O sea, pensemos que el capital extranjero sí viene a obtener dinero, pero puede ser que también eso nos beneficie. Lo que se escuche es, todo es corrupción, todo está mal. La Oroya, por ejemplo. Pero sí. Que la gente, Martín, perdóname que te interrumpa, la gente ya no cree. Es que hay que Estamos cambiar, hablando de miles de digo, personas contaminadas a donde llega la minería grande. Hay que cambiar ese chip. La Oroya, por ejemplo, ¿por qué no funciona? Porque el Estado no permite que funcione porque está contaminando todavía. O sea, los estándares que le piden a la Oroya para funcionar son tan altos que no puede funcionar. Entonces, porque costaría mucho hacerla funcionar. Entonces, los mineros de la Oroya se quejan de que no las dejan funcionar. ¿Por qué no la dejan funcionar? Porque contamina. Es decir, el Estado está cumpliendo su función.
El Estado está diciendo, no funcionas porque contaminas. Mientras no inviertas, no vas a funcionar. Entonces, hay una contradicción y luego nos llama un señor y nos dice, ojalá fuera como en la China, en que para hacer la gran represa de las 3 gargantas, puedes mover a 1 millón de personas. A ver, pues que vayan los que están en Tía María, China, a ver cuánto duran. Es decir, sería bueno que haya una política de Estado que pueda ayudar a que la gente se pueda mover. Yo iría mucho más allá. Yo soy de la teoría de que el dueño de la tierra debe ser dueño del subsuelo y de todo lo que esto contiene. Como en Estados Unidos. Como en Estados Unidos. Y entonces esa persona tiene que cumplir una serie de leyes para poder extraer o sacar lo que hay en su tierra, pero es el dueño de eso. Te olvidaste de los conflictos. Pero China, pues, tiene la facilidad, entre comillas, de que puede mandar 1 millón de soldados y mover de sus casas a 2 millones de personas y nadie puede decir nada, aunque se mueran 20.000 en el camino. O sea, sí, claro. China no es una democracia, China no respeta el derecho para nada. Vamos con unas llamadas telefónicas y seguimos con el panel. Hola, buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor, lo escuchamos. Mire, lamentablemente aquí en el Perú no se está tomando políticas como en otros países, donde se respeta el medio ambiente, donde se respeta la agricultura. La minería impone en lugares donde no debe existir la minería. ¿Cómo? Destruyendo la agricultura. Ahora, el caso de Cerro de Pasco, al gobierno no le interesa nada, no le interesa absolutamente nada. Mire esos niños cómo están, esa escuela junto a la minera. ¿Qué es esto? ¿En qué país estamos? Lamentablemente estamos en el peor país del mundo. Es lo peor que puede existir en este mundo. Tampoco, que esté junto a donde están los desechos minerales. Y en el plomo, más que nada, que es el elemento más dañino del mundo, lamentablemente, y esto quieren hacer con Arequipa, en Tía María, en Las Bambas. ¿Qué es lo que está pasando con este país, con este gobierno? Muy bien. Ok, gracias por su llamada. El gobierno regional de Cerro de Pasco tiene 200 millones en su cuenta corriente. Sí, claro. Y el gobierno acaba de ofrecerle a la gente de Cerro de Pasco que va a construir un gran hospital en Cerro de Pasco para los niños. Eso quiere decir que no están pensando en el traslado. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, señora, bienvenida. Bueno, yo quería dar mi opinión rápido. A mí me parece que las personas que están a favor de la minería deberían comenzar a comer esos alimentos tóxicos que produce la agricultura en esa zona, tomarse un poquito de agua envenenada, un poquito cada día, y podrían quizás comprender el sufrimiento de esos pobres pobladores que son asesinados y luego llamados encima terroristas. Ponerse algo en el corazón, que ese dinero no se lo van a llevar al otro mundo. Nada más. Gracias por su llamada telefónica. Hola, buenas noches. ¿Aló? ¿Aló, buenas noches? Sí, lo escuchamos. Adelante, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Quería saber acerca de lo que es el desarrollo sostenible con respecto a ello, y aparte, ¿por qué no sacan un documental de qué le sirven los hospitales, de qué le sirven los colegios, si lo que es el plomo o lo que son minerales a los niños disminuye el coeficiente? Y muchos niños tienen 8 o 9 años y no saben ni leer ni escribir por lo que es la contaminación ambiental con respecto a los metales. Y las minerías lo único que hacen es preocuparse, y si es sostenible para la minería poder generar, por ejemplo, poder hacer, ¿dónde puedan ellos realizar los desechos? ¿Dónde ellos los pueden botar? Y si para ellos es sostenible o es sostenible más contaminar, realizar lo que es la contaminación. Ok, interesante. Se ve que además eres un joven que está preocupado en el tema. Muy amable, gracias por tu llamada telefónica. Esta llamada y venimos con don Julián Cortés. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, señor. López de Huacho. Una consulta. Escuchaba que planteaban un referéndum a nivel nacional para que la nación decida por este problema. Y, bueno, quería saber si consideraban de que solo Lima tiene como que 30% más de la población general. Esto podría desvirtuar los resultados, ¿no? Ok, muchas gracias. Veo bien difícil que se haga un referéndum para ver este tipo de cosas, ¿sabes? Me parece que es poco probable, en realidad. Don Julián Cortés. Bueno, nos han llamado gente realmente que tiene un concepto bastante errado de lo que está diciendo. Primero, el señor que dice que vivimos en el peor país del mundo. No, por Dios. El Perú es tan hermoso y tiene tantas cosas que nos permiten decir que el Perú es uno de los mejores países del mundo. Yo le pediría a este caballero que se dé una vueltita por el mundo y luego compare. Y de repente se queda por uno de esos países. Y ojalá.
Otro tema que habló de una señora que dijo que tomen esos señores que están a favor de la minería, que tomen un poquito de agua contaminada. De esa forma no construimos nada, porque ya hemos dicho claramente que no solamente la minería, sino también la agricultura y también la pesquería y también la industria contaminan el medio ambiente. Pero ¿se puede hacer minería limpia? Sí se puede hacer minería limpia, y en eso debemos insistir. Vea, en el caso de Los Ángeles, usted se va a la parte externa de Los Ángeles y va a encontrar en los parques funcionando esas máquinas que extraen petróleo, no sé cómo se llaman. Los burritos. ¿No? ¿Burros? Burritos. Sí, bueno, están en pleno parque, en plena esquina, están funcionando las máquinas extractoras de petróleo. Y el mundo vive feliz, vive con su jardín ahí en Los Ángeles. Entonces, sí se puede hacer minería limpia. Sí, claro, la cosa es saber invertir con tecnología, ¿no, Eduardo? A mí me sorprende a veces la reacción de las personas, porque en temas como estos tan polémicos hay un afán destructivo que a mí me llama mucho la atención. Lo del referéndum es una idea que planteé yo, y sí, siempre tiene pues sus bemoles, siempre puede haber críticas que Lima va a decir todo. Yo no soy ingenuo, pero digamos, creo que es la única forma que se me ocurre para poder hacer participación. Se dice siempre que la democracia es un sistema imperfecto y que es el peor de los sistemas, pero es mejor que todos los demás. Entonces, yo creo que hay que olvidarnos de tanta ataque furibundo para destruir todo lo que se propone. Hay que ser más constructivos. Hay que ser más constructivos, y en eso me ratifico en la idea inicial. Si estuviésemos ordenados y se supiese dónde se va a hacer la minería y dónde no, esto no existiría. Sí, claro. Pero inclusive para hacer ese tipo de ordenamientos tendría que haber algún tipo de consulta. Por supuesto. No sé si el referéndum sea una de ellas, pero sí algún tipo de reuniones y diálogos participativos, claro. ¿no es cierto? Bueno, no puedes desvirtuar un referéndum nacional porque Lima sea grande. Si no, no tendríamos presidentes, ni tendríamos congreso, no tendríamos nada. O sea, al final hay 42 congresistas, entonces van a decir, ninguna ley vale porque la mayoría de los congresistas son de Lima. No, pues ya tenemos un sistema establecido. Ese es el problema. No cambiemos el sistema. Respetémoslo para que las leyes que se hagan, a su vez, sean respetadas. Y desgraciadamente acá hay una responsabilidad grande del Estado, que es la educación. Es decir, las grandes empresas mineras, por más que se les trata de decir que lo hagan, no van a educar a la población, y lo que estamos escuchando, desgraciadamente, es la realidad para muchas personas. El Vox Populi, Vox Dei. Si la mayor parte de la gente no quiere minería y tiene que sufrir los estragos de esto, es decir, digamos que se hace el referéndum y dice la mayor parte del Perú, convencido por estos rumores infundados, dicen, no queremos minería, se cierra el caño, cero minería, y empiezas a ver todo lo que te falta por lo que no recibir la plata del canon. Entonces tal vez la gente empieza a cambiar su motivación, pero como eso no va a suceder, el Perú no se va a declarar un país no minero, el Estado tiene que empezar a educar y demostrar que sí se puede hacer minería limpia, para aquella persona que tiene... Digamos, alguien tiene que tener el alma envenenada para decirle a otra persona, toma agua envenenada para ver cómo te sientes. O, es decir, el Perú es el peor país del mundo. O sea, esta gente necesita una reeducación sobre, en general, el país, creo, pero en particular sobre la minería. No la van a hacer las grandes empresas mineras, la tiene que hacer el Estado. El Estado tiene que hacer campañas educativas diciendo, estas son las leyes y esta es la tecnología, se puede. Sí, hay algunos distritos del país, y tú como exalcalde tienes que saberlo, que han hecho su plan maestro. Eso es ordenamiento territorial. Por ahí se comienza a hacer un plan maestro. Esto para historia, esto para arqueología, esto para un parque, esto para las carreteras, esto para la ciudad. Esta es mi proyección. Entonces, a los ciudadanos que están escuchando, ingresen a Internet y busquen cuáles son las ciudades que han hecho su plan maestro para controlar su desarrollo. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, por otro lado, en lo que sí discrepo de nuestro exalcalde es en concederle la propiedad del suelo y del subsuelo a los que tienen el suelo.
Eso es lo que le dijeron, por ejemplo, a los ciudadanos de Tambo Grande. Ustedes son dueños de su ciudad y también de lo que está abajo, que es oro puro. Así que los de Tambo Grande votaron todos contra la minería. Y hoy día hay 10.000 pequeños mineros informales destruyendo totalmente el Tambo, el río vecino y el otro río también. Completamente de acuerdo con don Julián, efectivamente, pero el problema ahí fue que el Estado no fue a supervisar, a impedir que estos pequeños mineros destruyeran, porque además hubo un proyecto minero enorme anterior, al cual efectivamente, como él dice, se opusieron, porque pensaban que podían explotarlo, pero lo han hecho en contra de la ley. Yo creo que si la ley te permitiera vender a una empresa grande, pues esa empresa va a extraer por ti, tú no eres minero, hay una empresa que te ofrece dinero, lo va a hacer, y lo mismo va a suceder con las comunidades que son tan dueñas de sus tierras que no los pueden tocar. Muy bien. Señores, se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber participado en este intenso e interesante debate que tiene para rato todavía. Seguramente vamos a seguir tocándolo en otros programas aquí en Diario del Pueblo. Señores, gracias por su compañía. Nos esperamos mañana con más Diario del Pueblo para ustedes. Permiso. Lucha con firmeza.